Damos la bienvenida a la periodista Carolina Ávila. Ella es profesora, investigadora en comunicación social en la Universidad de Cuenca. Carolina, muy buenos días. ¿Cuáles son las primeras lecturas sobre el triunfo del MAS, el movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia? No ha transcurrido un año de la salida de Evo Morales, acusado de haber realizado fraude en las elecciones bolivianas, con toda una historia y una secuela que lo llevó a la Argentina. Hoy se celebra nuevamente el triunfo indiscutible, aunque hasta el momento extraoficial en Bolivia, de los candidatos del MAS. Bienvenida. Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana. No sé si se me escucha bien, quería confirmar que estemos bien. Perfecto, gracias. Adelante. En el tema, primero, lo primero que hay que analizar en el caso de Bolivia es esta suerte de vuelta a la confianza en las instituciones, ¿no? El escenario hace un año atrás era completamente distinto porque teníamos a una población en convulsión y teníamos a una situación política muy crítica en el hermano país boliviano. Entonces, por las razones que fueren, algunos hablan sobre el golpe de Estado, otros hablan sobre el deseo de reafirmarse en el poder de Evo Morales. Las circunstancias pueden ser distintas, pero lo que sí hay total coincidencia es que hubo una suerte de ruptura del orden democrático de una u otra manera, que fue reemplazado adecuada o inadecuadamente y que da como consecuencia todo este año de convulsiones constantes en Bolivia, que no ha sido tampoco un gobierno fácil para quienes estuvieron en este proceso de interinazgo. En este momento se encuentran ya resultados bastante más claros, tan claros que inclusive quienes están en la oposición pues están obligados a reconocerlos. Por eso el tuit de Áñez en la noche de ayer era muy importante, ¿no es cierto? Porque no solo se trataba de tener conteos rápidos, como fue lo que al final se hizo público en los medios de comunicación. Recordemos que los exit polls al final no lograron ver la luz porque el mismo sistema electoral boliviano no lo permite, pero no lo permitió, diremos, en ese momento a los medios de comunicación difundirlos, pero los conteos rápidos, eso sí, cabe y recordar, eso fue lo que al final fue determinante. Refrescar algo muy importante, Carolina, que Yanine Áñez, la actual presidenta interina de Bolivia, renunció a una posible candidatura. También. Y lo dijo públicamente con tal de que el movimiento al socialismo no gane las elecciones. Hicieron los sacrificios, tal vez tarde. No sé si la oposición boliviana tuvo la posibilidad de hacer una buena lectura de los tiempos y del ánimo popular, una lectura que pareciera que en el caso ecuatoriano sí se ha hecho. Habrá que ver cómo termina, pero hay una suerte ya en este momento de alianzas que comienzan a recoger esos votos, ¿no? Que ya no quedan solamente en el anuncio. Entonces habrá que ver al final cómo evoluciona en el caso ecuatoriano, y esas eran justamente las preguntas que me hacía en lo personal y que insisto todavía en ellas, ¿no? Cómo se puede leer y de qué manera se podría percibir una suerte de incidencia del escenario boliviano en el proceso electoral ecuatoriano. De entrada, volviendo a su primera pregunta, querido Gustavo, lo que hay que insistir en el fenómeno boliviano es que existe una suerte de vuelta a la democracia, le dirían algunos. Simplemente yo lo menciono como una confianza en las instituciones que es tan necesaria para la vida de una sociedad, de un país, como el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Luego sí podríamos analizar un poco más qué implicó esta ruptura y por qué razón el masivo apoyo que recibe el partido de Evo Morales, un partido que lleva ya casi 2 décadas en el gobierno y que estando tan difícilmente posicionado hace un año atrás, regresa con mucha fuerza, ¿no? Con muchos Justamente, brillos. Caro, muy buenos días.
¿Cuáles son las implicaciones de qué es lo que estaría detrás de este triunfo, que vale la pena además hacer una lectura? Es un triunfo en primera vuelta, en una sola vuelta, con más del 50%, con el 53% se dice ahora con esta votación inicial, el conteo rápido. Todavía no están los datos oficiales, pero ya la propia presidenta de la República ha reconocido, hay un triunfo en una sola vuelta, pese a tener un exmandatario o al líder máximo de esta organización, Evo Morales, fuera de Bolivia. Valdría la pena hacer un análisis de aquello, porque de una u otra manera esto podría tener cierta incidencia en el contexto político electoral de Latinoamérica. Aquí mismo en Ecuador, que nos aproximamos a un proceso electoral en el 2021, y recientemente el Tribunal Electoral el Consejo Nacional Electoral acaba de aceptar las candidaturas de Arauz y Rabascal. Con la declaración del contencioso electoral, ¿no? Hay varias cosas que uno no puede evitar hacer hacer las asociaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que hubo en Bolivia una suerte de hartazgo, ¿no? Una suerte de cansancio de ser objeto de manipulaciones, ¿no? De todo tipo, inclusive en un inicio, lo que sucedía en octubre pasado, en agosto, septiembre pasados, era también una suerte de cansancio de una intervención insistente de Evo Morales que generó cierto rechazo en un sector, ¿no? Porque obviamente la aprobación, el apoyo de Evo Morales era menor al que consigue Luis Arce. Ahora, ¿en dónde está esa brecha y cómo se identifica esos votos, no? Se identifica también por este relato que comienza a contarse. Usted sabe, mi Rosanita, que al final del día la historia no es como es, sino como te cuentan, ¿no? Del relato que se instala en Bolivia, el relato del golpe de Estado, el relato sobre la intervención de los organismos multilaterales, el relato sobre el nefasto, en mi opinión personalísima, rol de Luis Almagro, hace que la sociedad boliviana termina, ¿no es cierto?, cansada, y da una señal muy fuerte, sobre todo a esta suerte de inserción internacional que se contó así, ¿no? Y parece que eso fue lo que al final permeó en la opinión pública boliviana, y uno encuentra eso como una evidencia. Luego también me imagino que, como le ha pasado a Añez, le ha pasado a Chile, le ha pasado al Ecuador, le ha pasado al Perú, los gobernantes han sido muy poco valorados, y más bien el COVID también les ha afectado duramente, y creo que eso también recoge la votación boliviana, una suerte de situación crítica, una necesidad de cambio, una demostración de que lo que habían tenido hasta ese momento para nada les había ayudado. Entonces, quiera que no, se hacían estas asociaciones, porque sigue estando Añez en el cajón, en la piscina de la oposición al gobierno, a la propuesta política del partido de Evo Morales, del MAS. Entonces, termina también Mesa siendo víctima, diremos así, de todo lo que está en el cajón de la oposición, ¿no? Y ahora, si eso queremos trasladar al escenario ecuatoriano, tenemos cosas muy similares hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo nos van a contar la historia? ¿Cómo le vamos a terminar creyendo? Eso, por ejemplo, va a incidir en lo que termine pasando en enero. Yo no estoy queriendo para nada anticiparme que podría ser una primera y única vuelta la que termine siendo como resultado. Creo que evidentemente en preferencias electorales el Ecuador vive escenarios distintos. Sin embargo, si el relato se cuenta de la misma manera, que ha habido incidencia internacional, que hay una confabulación en la derecha, que todo lo de la derecha se junta, por lo tanto Lasso y Lenín Moreno están en el mismo cajón junto con Jaime Nebot. Recordemos que Lenín Moreno tiene una desaprobación muy alta, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ahí se podría pensar en qué está pasando, cómo se cuenta y se articula, en este caso, la votación de la derecha, y a ver hasta qué punto esa derecha logra desmarcarse, sobre todo del fenómeno gubernamental, que sería muy duro para algo muy importante y digno de analizar es Evo Morales, qué papel ha jugado en estas elecciones. Él ha estado ausente de Bolivia, pero muy presente
a lo largo de esta elección. Es más, él se autoproclamó como, o le proclamaron también en Bolivia, como el director de campaña del MAS. Evo Morales, estará sin duda ya pensando en un inminente retorno a Bolivia. Asumiré yo también que sí, igual que usted, querido Gustavo, el tema de, hace poco leí un muy interesante reportaje de Conectas sobre el uso de Twitter, titulaba Twitter como actor clave en el escenario político boliviano, ¿no? Y es también precisamente porque, además de esta suerte de contrataciones de trolls, de bots que de lado y lado se dieron, ¿no? La presencia de cualquier mensaje que Evo Morales generaba, por supuesto tenía un importante revuelo, y el revuelo tuitero, que siempre será muy marginal en términos de la población, siempre llevaba a titulares y menciones radiales y menciones televisivas. Ahí es en donde se difunde lo que pasa en Twitter, en la tuitosfera, ¿no? Cuando llega a los medios de comunicación. Y por supuesto, la voz de un expresidente con la puesta en escena que tiene Evo Morales en Bolivia, ¿no es cierto?, con todos los créditos que tiene, era importante, y por supuesto su criterio no iba a ser pasado de manera desapercibida, así que se esperaría, por supuesto, que una inserción de Morales en este gobierno, pues me imagino yo, será inminente, ¿no? En lo que respecta a los efectos sobre las elecciones ecuatorianas, hay que indicar que Bolivia y Ecuador tienen similitudes, pero definitivamente no son iguales. Son países bastante diferentes. Tuvimos la oportunidad de estar por allá en los últimos meses de este año, cuando Evo Morales ya no estaba en la presidencia. Conocimos incluso personalmente a Yanine Áñez en el marco de un seminario que se organizó allá para conocer la situación de Bolivia. Cabe indicar que Bolivia, más allá de ciertas tergiversaciones que puedan darse por la distancia, es un país con una prensa muy importante. Hay valiosísimos periodistas en ese país, hay una opinión pública también muy sólida, muy fuerte. Su composición social, étnica, es bastante diferente que la de Ecuador, pero sin duda hay también ciertas situaciones que nos asemejan uno a otro. El tratar de hacer una extrapolación directa de lo que pasa en Bolivia va a pasar en Ecuador sería realmente muy aventurado, pero de hecho estas elecciones van a tener un efecto y algún reflejo en Ecuador. Te dejamos, Carolina, con un comentario final. Justamente esa era mi pregunta, querido Gustavo. No es tanto si es que esto va a pasarnos también a los ecuatorianos, porque usted ha retratado muy bien las diferencias. Yo insistiría sobre todo en la diferencia en nuestro ecosistema medial, ¿no? Es otro el que tiene el Ecuador. En todo caso, el tema de sobre todo, creo yo, es la incidencia en el ánimo. El primer punto aquí va a ser la incidencia en el ánimo. ¿Quién va a cosechar ese resultado y lo va a asumir como propio? Ese es un primer momento de efectos de esa incidencia. Luego recordemos que si hay una percepción de que viene una ola, de que hay un cambio, de que el timón, que ese típico discurso electoral que funciona a nivel de región, eso es un tema de ánimo, ¿no? Y habrá que ver cómo recoge y cómo capitaliza, en este caso, el socialismo del siglo XXI. Y el Grupo de Puebla se ha manifestado, por ejemplo, y algunos de los grandes actores del socialismo del siglo XXI en el Ecuador han hecho suya esa victoria, en fin. Así entonces, es, ya se capitaliza esta victoria incide, también, ¿no?, aquí en Ecuador por parte de diversos sectores. Exacto. Entonces, ¿cómo ese ánimo incide tanto en la piscina de esta izquierda que se le interpreta como tal, como en la reacción de la oposición, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, habrá que ver hasta qué punto la propuesta de la candidatura de Yacu Pérez puede recoger o desmarcarse o mantenerse en silencio también, que eso, quiera que no, tampoco deja de ser desapercibido, ¿verdad? El tema de tener también, en el caso ecuatoriano, un candidato con unas condiciones que algunos críticos le decían podría llegar a ser el Evo Morales ecuatoriano. En fin, hay mucho todavía por analizar, recién son las primeras horas y habrá que seguir viendo. Insisto, en el caso ecuatoriano es cuál es el efecto. No va a ser una copia, estoy de acuerdo, pero sí en qué áreas y en qué aspectos la victoria del MAS
en Bolivia termina influenciando en el ánimo de los votantes y sin duda en el ánimo de los comandos de campaña. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, en este análisis a pocas horas de que se van confirmando hechos en Bolivia. Carolina Ávila es profesora de la Universidad de la SUAY. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.